y 3. Muy buenos días a todos y todas. Hoy, 1 de noviembre, nos acompaña la enfermera María Lucely García, especialista en gestión del talento humano y productividad de la Universidad de Medellín, magíster en terapia familiar y de pareja de la Universidad de Antioquia, y el profesor Jason Dorney Giraldo, enfermero de la Universidad de Antioquia y magíster en salud colectiva de la misma universidad. Hoy nos presentan el cuidado de sí del estudiante de enfermería en su proceso de formación universitaria en una universidad pública. Recuerden que esta presentación no se edita por implicaciones éticas y para ser fieles a las ideas del expositor. Si tiene alguna pregunta o comentario, puede eh, hacerla por medio del chat. Profesores, tienen toda nuestra atención. Muchas gracias, Dianita. Buenos días para todos, un cordial saludo. Bueno, en esta ocasión vamos a presentarles algunos resultados de esta investigación sobre el cuidado del estudiante de enfermería en su proceso de formación universitaria. Esta investigación continúa. Ya. Esta investigación surge de la inquietud por conocer los significados del cuidado de sí en articulación con la formación de los estudiantes universitarios de enfermería, con un enfoque epistemológico orientado desde Michel Foucault, para lo cual se tiene en cuenta que el estudiante de enfermería requiere esta orientación para su formación profesional y así brindar el cuidado a los otros. El cuidado de sí de los otros son aspectos esenciales en la formación profesional de los enfermeros. Es por ello que, pues, para la construcción del objeto de estudio de la enfermería se hace imperante conocer cómo y cuáles son las concepciones y constructos que tienen los estudiantes en formación sobre el cuidado de sí mismo, haciendo de esto, primeramente, una práctica personal. Digamos que los estudios en el área no son suficientes ni se ha dimensionado el cuidado de sí desde la perspectiva que plantea Michel Foucault. Continúa, por favor. Respecto al planteamiento del problema, digamos que los estudiantes, digamos, en este sentido, cobra importancia la trayectoria de vida de ellos, porque pues desde su formación inicial en el nicho familiar comienza la construcción de las primeras prácticas de cuidado de sí y de los otros, lo que se va fortaleciendo y transformando cuando se inicia la vida académica básica y superior. Respecto al referente teórico, digamos que el cuidado es un proceso inherente a la vida del ser humano, lo, lo presenta Foucault, y que se forma desde la trayectoria de vida de cada sujeto en una continua interrelación consigo mismo, en la relación con los otros y en su contexto social. Entonces, en consonancia con lo que él plantea, desde su perspectiva del cuidado de sí, que con referencia a una actitud respecto a sí mismo, hacia los otros y hacia el ambiente. Foucault entonces menciona también que cuidar de uno mismo, el del deseo del hombre de llevar una mejor vida, es cuidar de los órganos según el interés personal. No obstante, hace una crítica respecto a ese interés y expresa que los hombres saben que no hay otro órgano de la vida sino el alma, y aún así no la cultivan, no la perfeccionan con la ayuda de la razón. De ahí nace la epimeleia uto, que tiene que ver con la inquietud de sí mismo, el preocuparse por uno mismo. La inquietud de sí, entonces, implica prestar atención a lo que se piensa y lo que sucede con el pensamiento. Y la epimeleia, en su parentesco con meler, significa a la vez ejercicio y meditación, y trasciende hasta referirse a las acciones que uno ejerce sobre sí mismo y se hace cargo de sí mismo. Se modifica, se purifica y se transforma y configura. El cuidado de sí, entonces, es una actitud en articulación con una construcción sociocultural donde intervienen diversos actores, como son la familia, instituciones educativas y en general el contexto social donde la persona desarrolla su vida.
Respecto a los objetivos, tenemos entonces el objetivo general, que es comprender el significado del cuidado de sí del estudiante de enfermería de una universidad pública durante su proceso de formación universitaria. Como objetivos específicos, describir los significados del estudiante de enfermería sobre el cuidado de sí. Describir las actitudes del estudiante del cuidado de sí e indagar sobre las prácticas del cuidado de sí de los estudiantes. Respecto a la metodología, entonces para el estudio se utilizó el método fenomenológico hermenéutico, que permitió acercarse a la experiencia de los participantes. La hermenéutica refleja la interioridad de la condición humana, para lo cual busca la comprensión de esa vivencia expresada como método que vincula las trayectorias históricas, sociales, los sujetos y el investigador, ¿cierto? Entonces es una interpretación comprensiva del mundo tal y como lo viven y le dan significado. Y la narrativa pues permite un mayor acercamiento a estas personas como individuos sociales dinamizadores y posibilita entender la forma en que construyen esas realidades personales y culturales mediante sus expresiones y relatos. Respecto a los criterios de inclusión, se tuvo en cuenta estar matriculado en los cursos de cuidado de los niveles de formación quinto, sexto y octavo del programa. Ser mayor de edad y decidir participar libre y voluntariamente. Se realizaron 16 entrevistas en profundidad a estudiantes de su proceso de formación en enfermería de una universidad pública en la ciudad de Medellín durante los años 2021-2022. Se hicieron codificación de estas entrevistas y ellas permitieron recolectar pues datos de estos participantes a partir de un conjunto de preguntas abiertas y construir de esta forma el fenómeno en los términos en que ellos lo vivieron. La forma de recopilación y análisis de esos relatos se centró en las cualidades narrativas, teniendo en cuenta pues, los datos textuales, permitiendo un mayor acercamiento a las personas como individuos sociales, para hacer entender la forma en que construyen sus realidades personales. Y también se construyó para el análisis una matriz en Excel. Respecto a los criterios, aspectos éticos, se tuvieron en cuenta la resolución 8430 de 1993, donde clasifica esta investigación de riesgo mínimo para su desarrollo. También pues se tuvo en cuenta y se diligenció el consentimiento informado. Y pues declaramos conflicto de intereses con los estudiantes del séptimo semestre. No se desarrolló, no se realizó, no se aplicó o no se realizó pues la entrevista a estos estudiantes porque en ese momento ambas investigadores teníamos o impartíamos docencia en ese curso. Respecto a los resultados y análisis, les vamos a presentar una de las categorías que tiene que ver con el cuidado de sí, una transformación del estudiante. Y en ese sentido, pues salen unas subcategorías que tienen que ver o que son la primera, ¿y qué es ese asunto de la transformación? Una segunda sobre el significado del cuidado de sí, una tercera sobre los aspectos que todavía no han incorporado y una cuarta subcategoría que tiene que ver con las prácticas que sí han incorporado. Bueno, en esa, digamos, en esa primera subcategoría que tiene que ver con, perdóname, sí, dale, ¿qué es este asunto de la transformación? Salen unas temáticas que tienen que ver con la adaptación al ambiente universitario por provenir de diversos lugares de procedencia, la incorporación de hábitos de estudio, el aprender a trabajar en grupo, la situación del estudiante trabajador y vivencia de estados emocionales y de estrés.
Entonces, respecto a esa, bueno, devuélvete un momentico, por favor. Entonces, la primera temática que tiene que ver con la adaptación al ambiente universitario, digamos, porque proceden de otros lugares. Los estudiantes, digamos, provienen de diferentes lugares del territorio nacional, diferentes a la sede donde se ofrece el programa de enfermería, lo que representa una diversidad cultural, étnica y social. Digamos que emigrar de sus lugares de residencia, de su nicho familiar para poder cumplir la meta de formarse como profesionales, se convierta en un reto adicional, pues esta nueva etapa académica pues implica muchas demandas. Continúa, por favor. Entonces, en esa adaptación, el estudiante dice, uno de los estudiantes, la facultad me permitió abrirme a un mundo completamente diferente porque yo venía pues de un municipio. Entonces, llegar a la ciudad pues era un cambio totalmente drástico para mi vida. Respecto a la incorporación de hábitos de estudio y de lectura, pues que es otro aspecto importante, porque hay que considerar esa necesidad de adaptación a hábitos de estudio, especialmente pues para aquellos estudiantes que llevan un tiempo sin estar escolarizados o que llegan de haber terminado una formación técnica. Entonces, otro estudiante nos expresa, la lectura ha sido un reto personal porque ya cada vez sí o sí debes leer, debes saber qué leer y analizar lo que lees. Ese ha sido también cómo saber que tengo que disponer de más tiempo porque me tengo que sentar a leer y a extraer información. Analizarla ha sido también un reto y la parte de construcción de textos. Yo me considero una persona que soy buena para dar ideas, pero el momento de escribirlas se me pierde muy fácil. Siento que no soy tan buena para sentarme y crear un texto completo, me demoro mucho. Respecto a ese aprendizaje, a trabajar en grupo, porque digamos en esa etapa inicial no alcanzan ni siquiera a desarrollar un trabajo en equipo. Digamos que para algunos o para otros estudiantes este proceso de formación no solo ha significado adaptarse a las diversas situaciones de exigencia académica, sino también implica aprender digamos, a este trabajo en grupo con sus compañeros y, digamos, algunos con significativa diferencia de edad, según pues lo relata este estudiante. Entonces él dice, un poco complicado porque uno se adaptarse a estudiar con muchachos más jóvenes que uno y yo venía a estudiar con personas que eran mayores y yo era el menor. Entonces es un poco complejo, pero pues uno se va adaptando al modo de trabajar de las personas. Respecto a la situación del estudiante trabajador, entonces, digamos que para el estudiante el tema del descanso y de higiene del sueño, y en especial pues el estudiante trabajador, es un asunto que se ve afectado por el tiempo de dedicación a las actividades académicas. Algunos de ellos expresan el tener que desplazarse directamente del trabajo a la universidad sin poder dedicar tiempo suficiente para dormir y descansar. Este estudiante nos decía 3 o 4, 2 horas, a veces incluso era derecho, a veces salía de noche y me iba para la clase. Respecto a la vivencia de estados emocionales y de estrés, digamos entonces que es así como las situaciones vividas por los cambios, transformaciones y retos están afectados por estados emocionales complejos que le genera no solo estados de estrés, sino también alteraciones orgánicas, producto de dichas cargas emocionales. Entonces, decía un estudiante, he tenido alteraciones físicas como gastritis, la mandíbula abierta, ocasionadas por estrés y ansiedad. Eh, digamos que estos nuevos conocimientos que se van adquiriendo para el cuidado de los otros van generando en ellos un estrés porque sienten que el volumen de información que deben manejar y aprender es mucho. Y así lograr la competencia que se proponen en el curso, porque bueno, su mayor preocupación es aprender a cuidar a otros. Esto significa que el estudiante siente un compromiso por este motivo y se va observando una interiorización y responsabilidad ética
cuando el adquirir conocimiento va más allá de memorizar una teoría. Entonces, este estudiante nos decía, los aprendizajes al principio uno los ve desarticulados, pero a medida que uno va avanzando, le va encontrando el significado, el porqué y cómo cada uno de esos conocimientos se van articulando. Y siento que a veces esto agobia un poco. Sí, porque han sido muchas cosas que al final uno sí o sí las tiene que integrar. Ay, sí, yo vi esto, lo tengo que volver a repasar. Y cuando uno integra y se interacciona con ya personas en la práctica académica, y ahí sí que más va encontrando la importancia de esos pequeños aprendizajes que se vienen del semestre anterior. Muy bien, continuando entonces con los resultados que estamos presentando de esta investigación. Entonces encontramos una segunda subcategoría de esa categoría macro que estamos presentando, que es el significado del cuidado de sí. Para conocer entonces con mayor profundidad cómo viven los estudiantes del fenómeno del cuidado de sí, es importante partir de lo que significa para ellos este concepto del cuidado de sí. Que según los relatos que encontrábamos en las entrevistas, van más allá del cuidado físico y trascienden a la salud mental y emocional. El cuidado de sí, ellos lo relacionan con las actividades que les permiten mantener un bienestar en todas las dimensiones del ser humano. Algunos incluso hacen alusión a esa dimensión espiritual, pues consideran que todas las acciones que se realicen sobre el cuidado de sí deben fomentar las diferentes dimensiones que se mencionan. Para ello, el testimonio que traemos es que todo lo que se realice esté enfocado en conseguir un bienestar, ya sea físico, emocional, psicológico, espiritual. Entonces, que todas esas actividades que uno realiza no vayan en contra de esos aspectos, de esas dimensiones, digamos, de la persona. Para otros estudiantes, ellos refieren que el cuidado de sí lo relacionan con el preocuparse por el bienestar propio. En este sentido, ellos asocian que el bienestar es dedicar tiempo a las rutinas saludables, además del cuidado de la salud mental, ya que para ellos es un elemento importante a tener en cuenta en el cuidado de sí. Entonces, un estudiante nos dice, es preocuparse por el bienestar de uno, ¿cierto? Hacer actividades, tener una rutina saludable. Saludable me refiero a la alimentación, hacer ejercicios, tener espacios para el ocio, dedicarse tiempo a uno mismo, eh, cuidar esa salud física y esa salud mental. Entonces el cuidado de sí es preocuparse por uno mismo y hacer todas esas cosas positivas por el bien de uno. Tenemos entonces una tercera subcategoría que habla de los aspectos que todavía no han incorporado estos estudiantes y en ellos encontramos los siguientes subtemas: organización de los tiempos, la vida laboral, que siempre priorizan el cuidado de los otros sobre el cuidado de ellos mismos, la fuerza de voluntad y los factores externos. Con relación a la fuerza de voluntad, ellos también evidencian falencias en su incorporación, pues hablan de que sobre la organización de los tiempos, la disciplina, la perseverancia y la fuerza de voluntad, que en última instancia se convierten en el elemento más importante e influyente en el cuidado de sí. Una participante del estudio reconoce que la fuerza de voluntad tiene un papel muy importante cuando se trata de tomar acción para su propio cuidado, ya que es capaz de realizar actividad física de forma disciplinada. Sin embargo, al presentarse alguna dificultad o una situación que la lleva a tener que suspender la actividad física que venía realizando, se le dificulta mucho volverlo a retomar e incluso lo puede abandonar definitivamente. Esta estudiante entonces nos dice, yo tengo mis temporadas donde me pongo a hacer ejercicio y ya es un momento donde no quiero parar, pero pasa algo que por X o Y motivo tengo que parar y me cuesta mucho luego retomar otra vez el volver a hacer ejercicio. Entonces esa falta de fuerza de voluntad. Otra participante nos dice que su actitud la ha llevado a posponer en muchas ocasiones las actividades que le favorecen el cuidado de sí y ha dejado de integrar de manera efectiva acciones para su propio cuidado. Ella nos manifestaba, soy todavía una persona indecisa en ciertas cosas. Sé que tengo que hacer ejercicio, pero dilato mucho las cosas. Entonces esa dilatación de las cosas, el después, han sido ciertos factores que no los había podido integrar de manera satisfactoria.
Con relación a la organización de los tiempos, para los estudiantes universitarios también se evidencia que requieren aprender a organizar los tiempos. Algunos, por su propia experiencia en este aspecto, no realizan actividades que les ayuden a afrontar el estrés ni a equilibrar las demandas académicas que se les presentan. No obstante, algunos mencionaban que en la medida en que avanzan en la carrera, logran estos aprendizajes. Este estudiante nos decía, uno en la universidad se da cuenta que sí o sí tiene que sacar tiempo para cosas que le hagan a uno bien. Entonces uno acomoda el espacio para hacer ejercicio, para salir con los amigos, para ver películas, para pasear con la familia, para estudiar. Si se ve modificado porque antes uno decía como que, ay, no, no tengo tiempo para nada, por ejemplo, en los primeros semestres, pero digamos del cuarto en adelante uno empieza como a acomodar todo para que se dé bien. Por otra parte, también expresan asuntos que pueden llegar a ser preocupantes al referirse a la falta de tiempo que invierten en su propio cuidado porque le dan prioridad a su vida laboral cuidando de los otros. Cuando trabajan como auxiliares de enfermería, es uno de los ejemplos que más rememoran en las entrevistas y expresan la importancia de tener un equilibrio y poner límites cuando se antepone el cuidado de los otros sobre el cuidado de sí. Este estudiante nos decía, es tener ese balance entre lo que uno debe hacer y hasta qué límite llegar. Me refiero, por ejemplo, yo tenía turnos en urgencias donde desayunaba a las 6 de la tarde y no había almorzado, porque tenía, digamos, sobrecarga laboral. O sea, tratar de no, del cuidado de sí, de no dejarlo de último y sobreponer el cuidado del otro, sino que como tener como esa relación estable entre el cuidado de sí, pues para uno cuidar a otros, pues primero tiene que cuidarse uno mismo. Con relación a los factores externos, algunos argumentan que hay aspectos de la vida que pueden afectar su interior. Esta estudiante nos mencionaba que también es actitud. Muchas veces hay factores externos que de cierta forma impiden ciertas cosas que lo afectan a uno internamente, que hacen que uno se levante sin ganas, que uno no quiera hacer nada, que uno no quiera comer, o lo contrario, que quiera comer de todo. Uno entra en esos periodos en los que uno ve que las cosas como que no cambian, que todo sigue igual, y uno dice que para qué sigue haciendo las cosas si todo sigue igual. Y finalmente, en esta categoría que estamos presentando, pues aparecen las prácticas que se han incorporado. En estas prácticas que se han incorporado aparecen los temas del ejercicio y la alimentación balanceada como una de las acciones que más mencionan que practican. Hablan de la planificación de los tiempos y de manejo de las finanzas, la diversidad de estrategias que implementan, el manejo de la ansiedad y las técnicas alternativas para el manejo del estrés y la ansiedad, y el relacionarse con otros le ha permitido o enriqueció su aprendizaje y le permitió reconocer a ese otro. Entonces, en esta primera subcategoría de ejercicio de alimentación balanceada, ellos parten de los conceptos que han tenido sobre el cuidado de sí y hacen una importante reflexión para poder llegar a lo que hacen en su día a día, en su vida cotidiana, y destacan que el ejercicio y la alimentación balanceada son las principales acciones de cuidado de sí que ellos implementan, y que a la vez se evidencia la influencia de su formación universitaria para aplicar los aprendizajes obtenidos al cuidar al otro. Esta estudiante, por ejemplo, dice, entré a clases de natación a la universidad, entonces ahí comencé mucho con el ejercicio. Cuando comenzó pandemia, como no podía bajar a la universidad, comencé a hacer una rutina pues con entrenador incluso desde mi casa. La universidad a mí me ha enseñado la importancia del ejercicio en la vida, entonces por eso pues uno también lo he implementado mucho. Con respecto a la planificación de los tiempos y el manejo de las finanzas, pues algunos han logrado introyectar hábitos para mejorar su calidad de vida y encuentran que esto fue gracias a la organización de los hábitos alimentarios, de estudio y a la disciplina en el ejercicio, mediante la planificación de los tiempos. Incluso a lo largo de la formación universitaria, ellos mencionan que han mejorado el manejo de sus finanzas. Esta estudiante nos hace una importante reflexión con relación al CODESI y lo que le ha permitido fortalecer desde los hábitos que han sido beneficiosos para su vida.
ella nos dice, bueno, mis estilos de vida han cambiado en que soy mucho más organizada que antes. Incluso eso me ha sorprendido mucho porque no solo he sido organizada con mi tiempo, sino como con todo. He organizado mis hábitos alimenticios. Ahora desde que estoy en la universidad le dedico mucho tiempo al ejercicio y eso me pone muy contenta. O sea, para mí organizar como todos esos hábitos de estudio, me organizaba en la vida en general y creo hábitos, también creo hábitos financieros. Con relación a la diversidad de estrategias, pues algunos estudiantes utilizan diferentes o diversas estrategias y realizan actividades que les permiten continuar con las diferentes responsabilidades que tienen en su vida cotidiana, tanto las académicas, las familiares, las sociales. Y nos mencionan, por ejemplo, actividades como pausas activas. Yo considero que me han ayudado mucho. Me paro, hago algo, o de comer, o dispongo de unos minutos para relajarme, mirar algo en redes sociales, o simplemente mirar por aquí por internet. En esta subcategoría del manejo de la ansiedad y las técnicas alternativas, como ya lo hemos venido presentando, pues el estrés y la ansiedad en general alteraciones orgánicas y físicas en estos estudiantes, pues algunos de ellos han manejado sus problemas de ansiedad con medicamentos y con técnicas alternativas. A su vez, generan espacios que consideran les pueden ayudar a disminuir dicha ansiedad. Este estudiante, por ejemplo, nos relataba que actualmente maneja su ansiedad con medicamentos y con técnicas como de respiración o como técnicas de escuchar música relajante o de buscar un espacio que yo considere que es tranquilo y de esa manera buscar como de pronto bajar pues, la ansiedad. El relacionarse con otros, eh, con diferentes formas de ser, de pensar, le ha brindado a los estudiantes la oportunidad de enriquecer sus aprendizajes al poder sintonizarse con ellos y vivir colectivamente su proceso de formación. Todo esto les permitió además aprender a tener un reconocimiento de ese otro. Este estudiante, por ejemplo, nos decía, siempre me ayudó ese relacionarme, de estar ahí como con esa forma de hacer conexiones entre todos, de mantenernos ahí porque todos vibramos como mientras uno pasa por la facultad. Hay unas metas en común, una forma de vivir ese proceso muy similar entre todos. Y a mí lo que me ayudó mucho y sé y agradezco a la vida y agradezco a esas personas que siempre pues el apoyo, el ánimo, el acompañar, el demostrar también con el ejemplo, porque no necesariamente pueden ser personas cercanas. Bien, hasta este momento hemos compartido con ustedes todos los resultados de nuestra investigación. Ahora vamos a compartir en esos análisis que hicimos nosotros y en esa discusión con la literatura que hay en el medio. Entonces encontramos que iniciar la formación universitaria implica una conjugación de diversos aspectos que se configuran de acuerdo a la manera en que cada persona establece los vínculos con la familia, la sociedad, la economía, la cultura y la política. Es por ello que los estudiantes universitarios tienen diversos retos. Entre ellos es que se encuentran en una etapa de transición de la adolescencia a la etapa adulta, donde están asumiendo unas responsabilidades, unos compromisos, y en ellos está todo lo que tiene que ver con las responsabilidades académicas, el enfrentarse a un nuevo entorno, porque algunos vienen, como ya lo comentaba mi compañera, de otras zonas del territorio nacional, de pueblos, de otras ciudades de menor tamaño y complejidad, y eso ha hecho que para ellos se les convierta en un reto en el proceso de adaptación a la vida universitaria y a la vida en las grandes ciudades. En este caso encontramos una autora de apellido Paula, que ella hizo una investigación con estudiantes universitarios de una universidad pública y ella encontró que los estudiantes que provienen de otras regiones o municipalidades diferentes al lugar de donde se oferta el programa, menciona que la adaptación y que puede hallarse una brecha según la formación obtenida en la secundaria. Es por eso que se habla de la educación, si se realiza en un colegio público o en un colegio privado,
también tiene un impacto sobre la forma en cómo los chicos se adaptan a la vida académica en la universidad. Molina realizó diferentes investigaciones y también ha hecho diferentes revisiones sistemáticas donde ha encontrado que la familia ejerce un, una preponderancia en la vida del ser humano y que el estado de bienestar del individuo es una construcción multidimensional que está influida por un contexto familiar y que este contexto familiar está inmerso en un medio cultural. O sea, no se puede desconocer que lo que aprende el estudiante en la familia y en su medio social donde se desarrolla tiene una influencia importante en los procesos de adaptación, que va participando también en la forma en cómo construye su visión de mundo desde sus creencias, desde sus valores, desde sus sentimientos y sus expectativas, y que va configurando además ese aspecto emocional y definiendo una estructura y una organización que va a influir en las relaciones de poder y en los roles, entre otros aspectos que se van a encontrar en la medida en que va trasegando en su formación. En estas construcciones desde la vida en familia y desde el respaldo de sus pares y otras personas cercanas, el estudiante llega a ser trascendental que llegan a ser tan trascendentales en su trasegar porque le permiten construir unos pilares que se esperan sean el apoyo para avanzar y de esta manera se puedan convertir en trampolines de lanzamiento para afrontar los diversos cambios que demanda la formación académica. Al inicio del ciclo académico, los estudiantes de enfermería en general no contemplan el cuidarse de sí, ya que todos los cambios y transformaciones se encuentran abocados es al proceso de adaptación a esa vida universitaria, el cual, según un estudio realizado por Ciapo, Núñez y Cabral, encontraron también en estudiantes universitarios que perciben esos primeros semestres o esos primeros inicios de su vida universitaria como una saturación, una sobrecarga, inclusive una falta de tiempo para realizar otras actividades que tienen que ver con el ocio, el descanso, la recreación, eh, que han hecho que estos estudiantes al principio no logren cuidarse. Igual lo habíamos mencionado en los resultados, que un estudiante nos decía que al principio era muy complejo, pero que el cuarto semestre en adelante logró, a través de la organización de sus tiempos, poder acomodar para poder distribuir entre los amigos, la familia, la pareja. Con relación a los hábitos de estudio, Cárdenas y colaboradores pues, hicieron una investigación y encontraron que en los estudiantes universitarios existe un bajo porcentaje de estudiantes de primer año que alcanzan un nivel alto de hábitos de estudio que les va a garantizar una terminación efectiva del programa universitario al cual habían empezado. Además, es relevante mencionar que la planificación del estudio se convierte en el hábito que más desarrollo tienen ellos, lo cual es coherente con esta investigación que encontramos que muchos de los estudiantes, en la medida en que organizan sus tiempos y mejoran la disciplina del estudio, garantizan y tienen la continuidad en el proceso y garantizan la terminación de este. Respecto al estudiante trabajador, es entendible la necesidad que tienen de apoyarse económicamente durante su proceso de formación para poder sostenerse, pero también en perspectiva necesitan apoyar a sus familias, lo que se convierte en todo un reto para aprender a sortear las diversas experiencias alrededor de tiempos y momentos. Un estudio realizado por Barreto, Celis y Pensón consideran que esta condición genera compromiso en todas las esferas de su vida. También crea circunstancias que posibilitan un alejamiento de sus interacciones sociales con unas formas de agotamiento porque se compromete su vida afectiva. Y en ese sentido, es muy menester conocer los ambientes y responsabilidades laborales porque llegan a ser prioritarios en sus vidas. Es así como el escucharlos sobre las vivencias y los significados que le dan a su mundo laboral permiten comprender las cargas adicionales durante su formación académica y el grado de estrés que pueden llegar a manejar entre dichas demandas, que a su vez van a influir no solo sobre las respuestas y el rendimiento académico, sino en su propio cuidado. Ahora bien, con relación a los estresores académicos, estos podrían definirse como los factores del ambiente
del ambiente educativo que generan presión o sobrecarga en los estudiantes. Sobre este aspecto, Awe, Bader, Crawford y Tiemann realizaron una investigación e encontraron que los niveles elevados de estrés estudiantil repercuten negativamente en el rendimiento escolar y que los estresores como la carga académica, las largas horas de estudio, los exámenes, las calificaciones, el escaso tiempo libre y la dificultad que representa para el estudiante el trabajo de clase hacen parte de los factores causales de este tipo de estrés. Respecto a las dificultades que algunos refieren para hacer ejercicio, un estudio realizado por Belán Arenas y Ortega evidencia que en relación con la actividad física, los estudiantes de enfermería presentan prácticas no saludables, de entre las cuales se encuentra la poca o la nula realización de deportes competitivos, de ejercicio físico, de caminatas, de montar en bicicleta, lo cual denota una marcada tendencia al sedentarismo. Sedentarismo que puede llevar en el largo plazo a desarrollar enfermedades crónicas y que si no se corrige desde ya, pues vamos a tener consecuencias en el largo plazo. Cabe entonces resaltar que de acuerdo con los resultados que hemos encontrado en esta investigación, para los estudiantes, cuando se refieren al cuidado de sí, ellos parten de una introspección y una reflexión sobre lo que significa el cuidado de sí. Y son relevantes las acciones de cuidado relacionadas con su alimentación, el ejercicio o la actividad física, el descanso y el sueño, lo que permite evidenciar que son acciones por las cuales se hacen cargos de sí mismos. Sin embargo, no solo encuentran la salud física, sino también la salud mental y espiritual como elementos importantes del cuidado de sí. Bueno, continuando entonces con la discusión, en este contexto no se desconoce la influencia de la formación profesional en el cuidado de los otros como objeto de estudio en la enfermería, ya que el cuidado debe ser holístico, teniendo en cuenta las esferas biológica, psicológica, social, cultural, ética y espiritual de la persona. Resultados similares se encontraron en los estudios realizados por González y Guevara y por Silly, Perboni y Olivier. Continúa. Asimismo, pues se permite resaltar, de acuerdo a con los resultados de esta investigación, que para algunos de los participantes es importante adquirir algunas competencias esenciales para el cuidado propio y de esta forma sea posible verse reflejado dichas competencias en el cuidado de los demás. Si el siguiendo, digamos, a estas mismas autoras en otro artículo, ellas consideran que si el estudiante en formación es capaz de identificar que su propio cuidado implica un camino en el que se desarrollan ciertas cualidades como la integralidad como un todo, la responsabilidad con el mismo y con los demás, esto le ayudará a comprender el mundo del otro. Continúa. Igualmente se deduce, digamos que en ese universo que viven algunos participantes de la investigación, se ve esencialmente implicada la necesidad de tener un conocimiento orientado a las dimensiones del ser humano y el que sea prioritariamente posible una introyección y apropiación de estas en ellos mismos. Reflexiones que podemos articular con el pensamiento de Michel Foucault cuando habla de la inquietud de sí, refiriéndose al autoconocimiento como la mejor manera de ocuparse de sí mismo. Continúa. Bueno, entonces nos dice Foucault, dice, si cuidáis de vosotros como es debido, si sabéis ontológicamente lo que sois, si sabéis también de lo que sois capaces, si sabéis lo que es conveniente esperar y cuáles son, por el contrario, las cosas que nos ha de ser completamente diferentes. Si sabéis todo esto, no podéis en este momento abusar de vuestro poder sobre los otros. Y bueno, en relación con la investigación, también teniendo en cuenta que como el estudiante de enfermería, desde su proyección en la formación, tiene que ver con el cuidado de los otros,
pues tenemos una influencia y una injerencia muy grande sobre los otros, de tal manera que esa coherencia del cuidado de sí es supremamente importante. Bueno, adicionalmente Foucault, como mayor referente del cuidado de sí, orienta este enfoque desde los conceptos epimeleia y epimelestei, considerando este último término como un sentido de actividad vigilante y constante con 4 características. Una que está relacionada con prácticas de conocimiento orientadas a la mirada y percepción que se pueden tener de sí mismo. Él dice, cerrar las persianas que dan al patio exterior y volver la mirada hacia el interior de la casa y de sí mismo. Una segunda que está encaminada a ubicarse en su ser como un lugar de refugio, fortaleciéndose en el retiro de sí. Una tercera vinculada con comportamientos singulares para sí mismo, rindiéndose culto, honrándose, respetándose. Y una cuarta ahonda en esa relación inquebrantable consigo mismo, convirtiéndose en un lazo de soberanía y complacencia de sí, alegría de sí, por el hecho de estar en la propia presencia. Esto es una profunda y significativa dilucidación para hablar del valor más enaltecido del ser humano, que es conectarse en y con su interior para poder ser y estar consigo. Y a través de la historia filosófica ha sabido sobrevivir esta profunda connotación para recordar eternamente que es muy importante y esencial tener coherencia con su ser y existir y cuidar de sí. Ya pues como conclusiones generales, entonces la narrativa de los participantes sobre lo que significan esos primeros años de encuentro con la vida universitaria y el proceso vivido a lo largo de ella permiten entender caminos recorridos desde sus miradas y contextos. Asimismo, comprender los esfuerzos y luchas a partir de su limitación. Muchas gracias. Bueno, perdón, me faltaba otra. Trascendiendo esta comprensión y desde el paradigma Foucaultiano, también es importante esperar, como lo han hecho algunos de ellos, que aprendan a conocerse y reconocerse sus deseos, capacidades, fortalezas, recursos y limitaciones, como también aprender a sortear y transformar los diversos momentos en un continuo proceso de introspección y reflexión al hacer del cuidado de sí una actitud de vida y trascender el conocimiento que han aprendido en su formación universitaria cuando cuidan a otros. Bueno, ahora sí, muchas gracias por toda su atención. Bueno, y finalmente queremos darle las gracias también a todas las personas que participaron en esta investigación y aquí tenemos parte de los resultados. Esperamos los disfruten mucho. Un feliz día.